Muchísimas gracias, Pepe. Bueno, platos fuertes, pero platos fuertes que nos van a nutrir y que además nos van a adelgazar. Cierto día invitaron a Paganini, el músico, a dar un concierto. Al levantar el arco del violín, descubrió, aterrorizado, que lo había confundido con el de otro músico. Pero ya no pudo hacer nada, pues estaba en el escenario. Así que tuvo que continuar el concierto y al terminar confesó que aquel había sido uno de los días más importantes de su vida, pues había descubierto que la música no estaba en el violín, la música estaba dentro de él. Esto es lo que he venido a deciros. La música está dentro de cada uno de vosotros, de cada uno de nosotros. Y si la música está dentro de cada uno de nosotros, también la responsabilidad de hacer que suene las mejores de las músicas. Por eso lo que quiero imprimir a estos 15 minutos en este primer fragmento de tiempo que vamos a tener es que sea absolutamente práctico y saquéis partido a vuestra historia personal, porque lo que realmente transmite, lo que realmente hace llegar al otro la historia es una historia cargada de emoción, como decía Ali, una historia cargada de vivencia, de experiencia personal. Eso es lo que realmente tiene un poder de comunicar, de transmitir, de movilizar al otro. Y esto es lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer a través de 5 pasos muy sencillos para cautivar y convencer al otro. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el para qué frente al cómo. La mayor parte de las veces, cuando tenemos que ponernos delante de un público, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente preparar el cómo. Y ese es el gran error. Lo que tenemos que hacer es contar nuestra historia, ver qué historia estamos contando, cómo va a llegar esa historia, cómo la viví yo, cómo la experimenté, para hacer vivir la experiencia al otro. Esto es lo primero, el primero de los pasos. Luego tenemos que utilizar una estructura sólida para que esa historia llegue de una forma consistente, de una forma poderosa. El tercero de los pasos, como estáis viendo aquí en pantalla, es comunicar con claridad. Y para eso hay una fórmula muy sencillita, que es la fórmula Soler, pero que luego la veremos en la segunda de las partes. Y lo último de ello es comunicar con sencillez. ¿Para qué? Para ser dramático, para poner más de nosotros. Decía Jim Rohn que la verdadera persuasión nace de poner más de nosotros en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos. Esa es la clave. Así que lo primero que vamos a hacer es trabajar con nuestra historia. ¿Qué voy a contar? Esa es la idea fuerza. ¿Qué ideas refuerzan estas ideas? ¿A quién lo voy a contar? ¿Dónde voy a contarlo? Y por último, ¿cómo lo voy a contar? Así que vamos a dedicar unos minutitos a pensar en la idea fuerza. La idea fuerza es como si fuera la tabla y las ideas que sustentan esta idea fuerza es como si fueran las patas que sostienen esta idea fuerza. ¿Qué idea? ¿Qué es el concepto? ¿Cuál es mi historia? ¿Qué es lo que yo pretendo transmitir? ¿Qué quiero trasladar al otro? Este es el ejercicio que vamos a hacer y vamos a dedicar 5 minutos a ello. Y de esos 5 minutos ya han pasado 2 minutos. Así que 3 minutos para construir nuestra historia personal. ¿Cómo nos ha tocado? ¿Cómo la hemos vivido? ¿Qué emociones hay que yo sea capaz de trasladar al otro? 3 minutitos para pensar en nuestra historia, esa historia que va a cautivar, a mover al otro. Vamos pensando en ello y vamos trabajando en esa estructura. Dos minutos y medio para construir tu historia. ¿Qué tienes que contar? ¿Qué tienes que transmitir? Que sea tuyo, que esté lleno de verdad, porque al final eso es lo que produce credibilidad. Todo el ejercicio que estamos haciendo aquí, todo el ejercicio que hacemos a diario, tiene que ver con la confianza. ¿Soy confiable para el otro? No lo soy. Si soy confiable para el otro, el mensaje que yo cuente, realmente el otro lo comprará, el otro lo hará suyo. Pero si lo que yo cuento simplemente está en la parte lógica, eso no va a llegar más que a la parte lógica. Y la parte lógica siempre lleva a conclusiones. Vale, es interesante lo que me cuentas, me lo pienso y te digo, tenemos que poner un poquito de nosotros, que en esa historia que ahora estás relatando, escribiendo en un papel, sea
tu historia personal? ¿Qué te cambió? ¿Cómo te cambió? ¿En qué te ayudó? ¿Cómo puede ayudar esa historia a otra gente? Y esto que estamos dedicando un tiempo de 3 minutos simplemente es para que os familiaricéis con la historia, con la forma de construir. Después habréis de volver a ella y trabajarla para que esta historia sea vuestra. Recuerda que lo más importante de esta historia es que sea tuya, que esté cargada de emociones. ¿Qué sentiste con aquello? ¿En qué te cambió? Porque aquello que te cambió es lo que puede cambiar al otro. Aquello que tú viviste es lo que puede hacer que el otro experimente lo que tú viviste. Vale, pues ya tenemos el concepto. Ahora vamos a trabajar qué ideas refuerzan este concepto. ¿Qué ideas hacen que eso esté lleno de verdad, que eso esté lleno de confianza? Vamos a pensar en no más de 4 ideas, porque lo importante es que sean muy pocas ideas para que puedan sostener esa idea de fuerza, para que puedan sostener mi historia. Y vamos a dedicar también unos minutos, 1 minuto y medio, para poner en orden qué es lo que justifica, qué es lo que demuestra, qué es lo que avala esa idea fuerza. ¿Para qué? Para que llegue con mayor consistencia, para que traslade la resistencia mental del otro. Un minutito, vamos a ir trasladando nuestras ideas, nuestras experiencias, las vamos trasladando al papel. Y si ya tienes 2, 3 ideas, es importante no pasar de 4 ideas porque hay un efecto que es la memoria temporal, que cuando metes más de 5 ideas, a partir de ese número ya no se recuerda. ¿Y qué es lo que hacemos? Pasar superficialmente por cada una de las cosas que nos están contando. Por eso es mejor directamente 3, 4 ideas, las más importantes, que avalan, que realmente dan sentido a lo que estás diciendo, que hacen real lo que estás contando. Y una vez que tengo estas ideas puestas sobre papel, luego podéis volver tantas veces como queráis para construir ese relato que sea auténtico, que produzca confianza. Vamos a pensar a quién voy a contarlo. De manera que cada vez que yo tenga que contar esa historia a alguien, ese alguien tenga nombre y apellido. Ese público tenga realmente algún tipo de conexión con nosotros. Porque eso es lo que hará que se tienda un puente de ti hacia el otro. El conocer a quién voy a contarlo es fundamental. La siguiente de las preguntas, la cuarta de las preguntas que estáis viendo aquí en pantalla es ¿dónde voy a contarlo? ¿Es igual contar esa historia en este escenario? ¿Es igual contar esa historia ahora que tenemos que vivir el fenómeno de lo virtual a través de un teléfono, a través de una plataforma digital? Pues es importante saber dónde vas a contar esa historia. Y la última de las preguntas es ¿cómo lo voy a contar? ¿Directamente voy a contar la historia a través de teléfono? ¿Voy a contar la historia a través de Zoom? ¿Tengo que hacer una presentación en público delante de un público para contarle esa historia? Pues una vez que hemos decidido eso, ya tenemos la parte más importante, que es la estructura, la forma en cómo vamos a llevar ese mensaje. Recordamos, la idea fuerza, lo más importante, qué concepto quiero transmitir, qué ideas refuerzan, sostienen, apoyan esa idea fundamental, ese concepto que yo quiero transmitir al otro. ¿A quién se lo voy a contar? ¿Dónde voy a contarlo? Y por último,
¿Cómo lo voy a contar? Pues pensáis sobre ello, lo meditáis, vais refinándolo para que sea un mensaje efectivo y que ese mensaje os pertenezca. Vamos a ver uno de los testimonios de parte del público que está aquí con nosotros en este encuentro virtual que estamos viviendo, que ha ido tomando buena nota de cómo se construyen historias de poder, historias que son confiables. Y María pues, nos va a contar su ejemplo, cómo ha construido su historia en base a esta estructura que os hemos contado. María, bienvenida. Muchas gracias, Fran. Hemos estado viendo aquí, tú que tienes la suerte de estar en público, el resto de los amigos no están a través de esta plataforma virtual que tenemos que utilizar, y también es una bendición poder utilizar de esta manera porque esto es lo que nos permite poder estar cerca de ellos. Hemos dicho, por recapitular, tenemos una idea, un concepto importante que contar y que ese concepto sea nuestro, ¿verdad, María? Claro. Que no sea el concepto de Pepe, que no sea el concepto de Ali, que no sea la historia de otro. Porque eso es lo que produce confianza, credibilidad. Eso es lo que hace que el concepto lógico se traslade al concepto emocional. Eso es lo que hace que la historia sea nuestra, que nos pertenezca. Y esa es la forma realmente de movilizar, no de impresionar al otro, sino de expresar. El segundo concepto que estábamos utilizando, como estáis viendo, es ¿qué ideas refuerzan esta? ¿Qué sostiene? ¿Qué avala? ¿Qué ejemplos hay que dan consistencia a esa historia que yo estoy transmitiendo? La tercera de las preguntas, a la que has respondido tú y vosotros que estáis al otro lado también, es ¿a quién voy a contarlo? ¿Es igual contarlo a un conocido? ¿Es igual contarlo a un amigo? ¿Es igual contarlo a un desconocido? Es distinto, ¿verdad, María? Claro. ¿Dónde voy a contarlo? ¿Es igual contarlo en este escenario? ¿Es igual contarlo a través de un Zoom? Con una cámara a la que no estamos acostumbrados, que nos está mirando de una forma fija y que no dominamos? No, no es igual, ¿verdad? ¿Es igual hacerlo a través de teléfono? ¿Sin conocer a esa persona? No, no es igual, ¿verdad? ¿Dónde voy a contarlo? ¿Cómo lo voy a contar? ¿Es un público el que tienes delante? ¿No hay público? No, no lo hay. ¿Hay un público virtual como el que tenemos aquí? Sí. ¿Lo hay? Sí. Pues tenemos que trasladar y traspasar este escenario que tenemos, esta tecnología que tenemos, ¿para qué? Para llegar a tocaros no solamente la mente, sino también el corazón. Pues bien, con estas premisas, con esta forma de construir la historia, vamos a ver qué es lo que ha hecho María. María, cuéntanos, ¿cómo es tu historia? Respondiendo a la primera de las preguntas, tu idea fuerza. Bueno, mi historia parte de que yo perdí a mi padre con muy pocos años, con 12. En mi familia se vienen arrastrando enfermedades y sabía que tenía forzosamente, si quería tener una vida larga o no arrastrar las enfermedades que se venían teniendo en mi casa, pues tenía que cambiar de hábitos y ser más saludable. Vale, ese es el concepto. La siguiente de la parte de la estructura es ¿qué ideas refuerzan esto? Ese concepto que tienes general de esa historia tuya, que es tuya, que está cargada de emoción, que está cargada de vivencia, de experiencia, ¿qué avala? ¿Qué argumentos hay que pudieras utilizar para trasladarlo de una forma sencilla a la gente con la que tú te encuentres a diario, a quien quieras trasladar, contar ese algo? Pues mira, podría ser que es súper importante estar sano. También los hábitos el cambiar de hábitos nos hace... que me pongo nerviosa, ¿verdad? Es lógico que uno se ponga nervioso. Cuando uno tiene que contar cosas con tanta intensidad, con tantas ganas, hay tanto dentro de uno, es normal que ocurran ese tipo de cosas. Cuando uno está vacío, pues no ocurre nada. Cuando uno está lleno, todo intenta salir, y yo realmente lo entiendo, que intente salir a borbotones. Teníamos tu historia, María, es una historia francamente importante, es muy importante para ti, pero ¿veis la diferencia? Si yo contara esa historia, si esa historia de María yo la hiciera mía, sería distinto, ¿verdad? Porque sería una historia lógica, como la historia que os he contado de Paganini. Quedaría únicamente en la parte mental, en la parte lógica. Y recordad lo que os he dicho al principio. La lógica
lleva a conclusiones. Cuando yo planteo un encuentro con alguien desde la parte lógica, ¿qué es lo que pienso? Es interesante lo que me estás contando, me lo pienso y te digo. Pero cuando esa parte lógica la llenamos, la impregnamos de emoción, es cuando realmente movilizamos, hacemos que ocurran cosas. Esa historia que tenías, tenía su día fuerza, la sostenía la experiencia, ese cambio de vidas, de hábito. ¿Dónde ibas a contarlo? En este caso, aquí, en un escenario al que no estás habituada. Esto quiere decir que tienes que acostumbrarte a contar esa historia en este escenario. Tienes que poner esa historia en un escenario como este o ante un público. Si es ante un teléfono, lo que quiero deciros es que tenéis que considerar el escenario donde vas a contar ese algo. Y por último, ¿cómo lo vas a contar? Pues a través de un relato próximo, íntimo, como acaba de hacer María. Muy ¿Vale? bien. Sí, sí. María, 1.000.000 de gracias. De nada. Hablé poco, pero sinceramente creo que cuando compartes salud y bienestar, la gente te mira, te acompaña y quiere ser como tú. Muchas gracias. María, muchísimas gracias. Gracias.